Americano en Villa Langostura y nos va a estar contando esta linda experiencia que tuvo. Pero ahora, a través del teléfono, saludamos al secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rivadavia, al ingeniero Mauro Mercado. Vamos a charlar un poquito y le vamos a preguntar a Mauro Mercado sobre este incidente que ocurrió con una motoniveladora y con la rotura de un caño de gas allí en el barrio Los Troncos de nuestra ciudad. Mauro, ¿cómo te va? Buen día. Hola Ricardo, buen día, ¿cómo están? Buen día, bueno, agradecerte que nos atiendas. No, por favor. Bueno, Mauro, ¿qué nos podés contar de esto que ha sucedido hoy temprano, 7:30 de la mañana, aquí en nuestra ciudad? Bien, la realidad es que se encontraba una máquina del municipio, una motoniveladora, trabajando en el sector del barrio La Quinta, justamente en lo que tiene que ver con los desagües de ese sector, Ajá. desagües pluviales obviamente, y estaba profundizando un poco lo que eran las cunetas para poder sacar el agua desde el centro del barrio como para el lado del acceso Lito Rodríguez, como para que entienda un poco, digamos, la gente, como para graficarlo. Bueno, en esa profundización de cunetas, lo que pasa es que la máquina se encuentra con el caño, un caño troncal de gas que justo pasa por esa intersección, Ajá. y bueno, rompiéndolo y generando obviamente un escape de gas bastante grande en ese sector. Así que obviamente ahí lo primero que se hace es alertar, en este caso a bomberos y obviamente a la gente de Camusi, para empezar a trabajar y poder ¿cómo es? Restituir esa rotura, ¿no? Eh, Exacto. Obviamente interviene Guardia Urbana, cortando el tránsito, se le avisaron a los vecinos inmediatos de ahí de esa esquina que obviamente en lo posible eh, cortaran la luz y que se pudieran en lo posible evacuar de la casa, por una cuestión obviamente de precaución, ¿no? Y bueno, y se pusieron a trabajar obviamente a ver si se podía cerrar esa apertura que se había realizado Ujú. en el caño. Para eso, bueno, intervino personal municipal con el área de infraestructura, Camusi local, y a su vez intervino gente de Trenquelauquen, de Camusi también, como para cerrar la brecha, ¿no? Ujú. Básicamente lo que se hace es una fosa próximo a la rotura, donde se coloca una especie de grillete, que lo que hace es aplastar el caño y cerrarlo para que no siga teniendo pérdidas. El caño es un caño de material plástico, así que bueno, se selló rápidamente y bueno, quedó solucionado la cuestión. Y ahora restará reacondicionar ese tubo obviamente para restituir el servicio a ese sector. Ujú. Mauro, preguntarte, ¿el caño estaba muy arriba puesto? ¿La máquina profundizó mucho la cuneta? ¿Cuál fue el motivo de Mira, esta hubo un rotura? poco de todo. La realidad es que es cierto que la máquina venía profundizando bastante en ese sector para poder dar los niveles para sacar el agua, Ajá. pero la realidad es que el caño aparentemente estaría un poco más arriba de lo que tenía que estar. Se esperaba que el caño esté en ese lugar a 1 metro de profundidad y estaba a unos 70 centímetros aproximadamente. Ajá. Entonces, se dio una confluencia de varios factores, básicamente, ¿no? Entonces, eso hace que la máquina, obviamente, o el maquinista se encuentre con el caño de gas cuando había, eh, cuando había clavado, digamos, como quien dice, la cuchilla en la cuneta para ir trabajando y profundizando la salida del agua. Así que, bueno, obviamente ahora restará ver cómo se acondiciona de vuelta el sector y obviamente rever este tema de la profundidad de la obra para que después con futuras obras, por ejemplo, como puede ser llegar a ser el cordón cuneta u otro tipo de obras que se requiere muchas veces profundizar, no volver a tener ese episodio, ¿no? ¿Está señalizado esto, Mauro, por dónde pasa el caño y demás? Sí, sí, lo que es la obra sí está señalizada, lo que normalmente hay un protocolo que ya, digamos, la gente de aquí de obras públicas ya conoce, que es las profundidades normalmente a las cuales van ese tipo de cañería o por los sectores de la vereda por donde pasa. Así que por eso siempre recomendamos a los vecinos acercarse cada vez que requieran algún tipo de obra particular para poder plantearle, digamos, cuáles son los planos que existen, por dónde pasa la cañería, a qué profundidad, Ujú. porque hace aproximadamente, hoy justo recordábamos, 2 años tuvimos un hecho similar
aquí en pleno centro. Es cierto. Con lo cual, obviamente, cada vez que se provoca un hecho de estos, hay que tomar varias medidas de precaución porque obviamente hay un riesgo de explosión grande y hay que tomar, obviamente, todas las medidas de seguridad que se puedan, ¿no? En este caso, justo coincide que, digamos, que es una zona que no está tan poblada y la realidad es que son espacios grandes, digamos, o lotes grandes donde no hay casas inmediatas, ¿no? al sector, así que se trabajó con los vecinos inmediatos, obviamente cortando tránsito, evitando un montón de circulación de vecinos y de gente por ahí, pero, digamos, si el hecho ocurre en una ciudad o más al centro de la ciudad, la complicación es otra, así que básicamente son las medidas que hay que tomar en un caso de esto, ¿no? Mauro, ¿es normal el suministro de gas para la ciudad en estos momentos? Sí, inclusive hablando con gente de Camusi, ellos no pueden plantear cortes parciales del sistema, por lo tanto se trabaja en la pérdida y se arregla la pérdida directamente, sino la otra medida que tienen es cortar todo el suministro en toda la ciudad y generaría un inconveniente aún mayor. Así que normalmente en estos casos se trabaja sobre la pérdida, a no ser que no quede otra alternativa que hacer un corte definitivo. Para que te des una idea, digamos, la apertura del caño fue de unos 30 centímetros aproximadamente, que es justo cuando lo agarra la cuchilla, digamos, de la máquina y lo rompe. El caño es un caño plástico, entonces, bueno, obviamente cuando lo toca la máquina lo rompe fácilmente. ¿Y es normal que estos caños sean así de plástico, sí? No, sí, en realidad eso ya es la empresa la que determina las condiciones y las características técnicas de la cañería, digamos. Así que es el caño que se utiliza actualmente. Pero bueno, ya te digo, fue una confusión de varios factores. Por un lado, el caño no estaba a la profundidad que se esperaba, y por otro lado también es cierto que se estaba trabajando bastante en profundidad, más de lo normal, sobre la cuneta, lo cual genera este encuentro, básicamente, ¿no? ¿El maquinista tenía la orden de trabajar a esa profundidad o no? Sí, en realidad tenía la orden de ir justamente profundizando cunetas para poder sacar el agua del barrio, ¿no? Básicamente. Entonces, ya te digo, fue una confusión de cuestiones, digamos, no es, digamos, el trabajo ese normalmente se realiza cuando hay que hacer cordón cuneta u otro tipo de trabajo, digamos, no fue un trabajo de reparación de la calle en sí, sino que se estaba trabajando justamente en los desagües y eso implicaba que se trabaje a más profundidad. ¿Tuviste oportunidad de charlar con los vecinos ahí del barrio o no? No, la verdad que estuve un ratito en el sector hasta que logramos cerrar la pérdida y después ya nos vinimos. Pero los vecinos, inclusive algunos ni siquiera se habían ido de su casa, o sea, digamos, eso obviamente no se los puede obligar, pero claro, se les recomendó por una cuestión para evitar, digamos, algún otro problema, desalojar por un rato la vivienda hasta que el problema quedara resuelto, pero inclusive no se fueron de ahí. Así que bueno, había bastante viento, lo cual generó también que se disipara un poco más rápido el gas de ese sector, ¿no? Así que en definitiva, alrededor de entre 40 minutos aproximadamente se tomó el operativo, quedó solucionado al menos provisoriamente hasta que se repare definitivamente el caño troncal. ¿Te dijo la gente de Camusi sobre esta reparación definitiva si van a tener que cortar el suministro a toda la ciudad o no? No me lo aclaró, pero estimo que va a ser probable porque, digamos, a no ser que tengan alguna válvula previa. La verdad que es un tema que no se lo pregunté puntualmente, pero seguramente para reemplazarlo van a tener que hacer un corte parcial como para poder al menos empalmar el caño con el resto de la cañería, ¿no? Bueno, Mauro, agradecerte mucho el contacto que nos haya atendido. Por favor, Ricardo, a ustedes como siempre por darnos el espacio y poder ir contando un poco de la actualidad de la ciudad. Te mando un saludo, hasta luego. Bueno, gracias, hasta luego. El ingeniero Mauro Mercado, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rivadavia, pasaba en vivo en la mañana de la radio hablando sobre esto que sucedió hoy temprano y que motivó el toque de sirena de bomberos, la rotura de este caño de gas en un barrio de la Ciudad de América. Esta parte en vivo de la mañana presentada por Panificadora Soldati. Calidad, variedad y atención personalizada nos diferencian. Panificadora Soldati de Alejandro y Daniel Soldati en calle Belgrano. Acompañan a Master FM, acompañan la información.